langabezia eta murrizketa sozialak. Baina momentu honetan, sakonkiago aztertu behar dugula, erabaki dugu. Gaur ere ez dugu ahaztu nahi, 6 lagun atxilotu egin dutela Frantzian, eta beraiek gure gogoan daude ere. Llevamos años de crisis. Comenzó con el problema de la subprime en el 2007 y nuestra situación socioeconómica es cada vez más preocupante, siendo las perspectivas de futuro muy poco halagüeñas. Se está aprovechando la situación de crisis y la ausencia o debilidad de un modelo rival alternativo para desmantelar los logros sociales tras décadas de lucha y para someter a grandes capas sociales a un proceso de empobrecimiento. El objetivo no es otro que recomponer las tasas de ganancias del capital privado, a costa de la mayoría de la población, mediante reforma laboral, desahucios, rescates bancarios, recortes en educación, en sanidad, con la ley de dependencia, las pensiones, etc. Pero no se trata solo de una crisis económico-financiera, sino que también es una crisis ideológica. Es ecológica, es social y es una crisis cultural y de valores. El neoliberalismo muestra como nunca su auténtico rostro y los valores inhumanos e inmorales en los que se basa. Beneficio económico como valor máximo, egoísmo, avaricia, individualismo, competencia, insolidaridad, corrupción, y de esta forma sacrifica a las personas, a los pueblos, a la naturaleza misma, por el gran dios dinero. Por ello, la respuesta a la crisis requiere un nuevo paradigma que se traduzca en transformaciones estructurales, revolución de la subjetividad y de las conciencias, de los hábitos de vida y de las relaciones personales, bajo la guía y la prioridad de los valores éticos. Tenemos que cambiar el sistema y cambiarnos de raíz. Y es urgente plantear alternativas que eviten la tiranía de la economía y el empobrecimiento de la sociedad. Herria 2000 Elisa invita en estas quintas jornadas sobre otra economía, otra forma de vida, a reflexionar honesta y objetivamente sobre el cambio necesario, tanto en la economía como a nivel personal. El primer día, que es hoy, reflexionaremos sobre cómo plantar cara a la tiranía del capital, con 3 ponentes. Félix Placer, que abordará la denuncia y transformación de la situación económica desde un punto de vista teológico, a nivel global, estructural y personal, para crear una sociedad desde valores éticos, en el funcionamiento comunitario y en la propiedad y relaciones solidarias. Juan Carlos Pérez de Mendiguren, desde una economía solidaria, nos ofrecerá algunos apuntes para que la economía esté al servicio de las personas y de toda la sociedad. Pachi Urrutia, desde Iniciativa Popular contra la Corrupción, nos hará reflexionar y conocer experiencias de denuncias del actual sistema, como la que llevan a cabo en Contus contra la corrupción en Navarra. El segundo día, bajo el título Otra forma de vida, alternativas y experiencias, queremos conocer proyectos y realizaciones alternativas que caminan hacia nuevas formas de producción, de trabajo, de consumo, de relación y de convivencia, basadas en nuevos valores y estilos de vida, dentro de un marco de soberanía y solidaridad. Para ello contaremos con las aportaciones de Patxi Gaztelumendi, de ENE Vizcaya, que nos hablará de la soberanía alimentaria y las experiencias en Euskal Herria. Contaremos con Leire Saitua y Eider Larripa, que presentarán experiencias de autogestión y cómo avanzar en la transformación social, logrando simultáneamente la emancipación individual, colectiva, social y nacional del conjunto de Euskal Herria. Y Peru Sasia analizará el corazón de la bestia capitalista, el sistema financiero, y como la banca ética puede conseguir poner los ahorros y el crédito al servicio de las necesidades de los ciudadanos, ser transparente y con control y participación social. Finalmente, queremos animaros a participar en estas jornadas de forma crítica y dialogante,
y a comprometernos todos en la construcción de otro mundo más justo y solidario. Y agradecemos, ante todo, vuestra presencia y las aportaciones que haréis en las mismas. Eskerrik asko guztioi. Entonces, hoy empezamos, según el programa, a plantar cara a la tiranía del capital. Félix Placer nos va a hablar sobre una denuncia teológica de una economía inhumana. Félix, sabéis, es doctor en teología y profesor durante años en el Seminario de Vitoria. Es integrante de la Coordinadora de Sacerdotes y de las Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria. Es miembro desde su fundación del equipo de redacción de la revista Herria Bimilla Elisa. Le conocéis también por su trabajo intelectual, sus libros, sus artículos de prensa, así como por su compromiso con las personas y con Euskal Herria. Feliz. Vale. Bien, pues, arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko, Carmeni bere aurkezpenagatik. Kapitalismoari aurpegi eman gaiari buruz, mahai inguru honetan, tokatzen zait ekarpen lehena emateko. Eta nire helburu hain zuzen, zera izango da. Zertan teologitatik eta noski antropologiatik, sistema kapitalista gizagabea den eta nola erantzun behar dugu. Hau da behintzat nire helburua. Y para facilitar un poco la charla, vamos a comenzar con unas diapositivas. A todos nos llama la atención, bueno, lo vemos con cierta consideración y desprecio, cuando Galileo fue condenado ante Santo Oficio porque decía que contra la creencia común que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no a la inversa. Lo mismo nos llama la atención, profundamente nos repugna, profundamente los sacrificios humanos que se inmolaba a los dioses para conseguir favores. Y, por supuesto, nos llena de horror los campos de exterminio nazi. Sin embargo, ¿no os parece que en el mundo actual también la economía sigue siendo el centro del mundo y su mercado? Y todo gira en torno a ella. ¿Y no os parece también que se sacrifican continuamente millones de personas por el dinero y por el mercado, de muerte continua, por hambre y por exterminio? Y, en tercer lugar, ¿cuántos campos de exterminio no hay en el mundo actual? En Siria y en tantos lugares. Por tanto, estamos asistiendo, como diría Torres López, a una auténtica criminalidad, a un auténtico crimen en el cual muchos los cometen de una forma completamente inmune, de forma que están adulando pueblos hasta preguntarnos, concretamente con Nekane Jurado y otros, ¿y Euskal Herria de quién? ¿Y otros pueblos de quién son? ¿Y Latinoamérica? ¿Y pueblos del sur de África? ¿De quién son en definitiva los pueblos? Porque el mercado está despersonalizando completamente la realidad y la identidad de los pueblos, como lo hacía Nekane Jurado en su obra colectiva. Vamos a analizar no solamente las consecuencias, que todo el mundo las conoce, catastróficas de esta economía capitalista, sino sobre todo sus causas, que algo ha dicho ya Carmen hace un momento. Los ideólogos del capitalismo, conocidos por todos, son Adam Smith. La búsqueda del propio beneficio es el motor de la actividad económica y de la prosperidad general. John Keynes, estado de bienestar por la intervención del Estado con una adecuada distribución de la renta para incentivar el consumo. Y Milton Friedman, la responsabilidad social de las empresas consiste en incrementar sus beneficios. Esto es, en definitiva, la ideología del capitalismo. Lo cual, de alguna manera, y seguimos a la siguiente diapositiva, nos lleva a un mundo estructurado de esta manera. En el centro, la economía de mercado neoliberal. En torno a ella, la política neoconservadora. La cultura dirigida por el pensamiento único, la humanidad, pueblos sometidos, como decíamos hace un momento, y al final la ecología explotada e insostenible. Es el sistema capitalista global cuyo corazón, agujero negro, que se traga toda la energía mundial, es sencillamente la economía del mercado neoliberal. Es el esquema plástico, concreto, en el cual estamos viviendo y además prácticamente lo aceptamos de una forma concreta. Por eso, de alguna manera, se puede afirmar también, y pasamos adelante, que el capitalismo es incluso hasta una religión neoliberal. Dios es el capital, el evangelio es el consumo, sus leyes y normas las impone la OMC, los teólogos son los economistas y el espíritu es la competitividad. La educación es instrumental, el pensamiento es único, con censura, manipulación, una sociedad dependiente que vive
Vivir es competir, relacionarse es dominar y la autoridad es el poder, para llegar a una cultura controlada de pensamiento único, en la cual, como dice este chiste del Roto, sin los medios de información, de opinión pública, estaríamos perdidos. Nadie sabría qué pensar. Lo cual pienso que lo dice prácticamente todo. Seguimos adelante. En este sentido, la pregunta sería simplemente, ¿qué hacer entonces ante esta realidad concreta y qué dice la teología y la religión ante este mundo tan catastróficamente estructurado? Hubo tres pensadores muy importantes, Karl Marx, Nietzsche y Sigmund Freud, que hicieron la crítica más profunda de la religión. Fueron llamados teólogos de la sospecha. Estos teólogos, en concreto Karl Marx, afirmó que la religión es el opio del pueblo. Y en efecto, en su tiempo, la que él conocía era ciertamente para muchos auténtico opio. Nietzsche acabó con Dios. Dios no sirve para nada, solo vale el hombre, que es el que está por encima de todo. Dios es una pura invención. Y por fin Freud afirmó el porvenir de una ilusión, según la cual la religión es simplemente una ilusión que no sirve para resolver ningún problema, sino todo lo contrario, para hacerse falsas ilusiones. En este sentido, vemos entonces, a continuación, cómo, de alguna manera, ¿qué respuesta puede dar a todo esto la religión? Bien, no es válida cualquier teología. Hay teologías falsas que, de alguna manera, como veíamos ahora con Marx concretamente, han evitado la auténtica crítica a la situación concreta cuando lo han legitimado con frecuencia. Y entonces la pregunta sería, ¿hasta dónde y cómo podemos encontrar una religión auténtica? Y en primer lugar hay que empezar, como hemos dicho ahora, por criticar a la misma teología, que con frecuencia esta teología ha sido cómplice de la religión, de la economía, y de la economía capitalista. No solamente en estos tiempos, sino incluso también en tiempos muy antiguos, en tiempos de Miqueas e Isaías, es decir, hace 2700 años aproximadamente, había también una situación parecida a la de hoy, no capitalista exactamente con las técnicas de hoy, pero sí imperialista, en la cual el pueblo era desahuciado, la gente privada de sus posesiones, la gente era explotada completamente, y entre ellos los profetas fueron los únicos que alzaron la voz contra los jefes religiosos y políticos. En Miqueas, por ejemplo, dijo valientemente: escuchad ahora, gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso nos corresponde a vosotros saber lo que es la justicia? En cambio, odiáis el bien y amáis el mal, despellejáis a mi pueblo y le dejáis los huesos pelados. Os coméis vivo a mi pueblo, le arrancáis la piel y le rompéis los huesos. Lo tratáis como si fuera carne de olla. Una frase perfectamente válida para hoy, ¿o no? O Isaías: hay de vosotros que dictáis leyes injustas y publicáis decretos intolerables, que no hacéis justicia a los débiles, ni reconocéis los derechos de los pueblos de mi pueblo. Hace prácticamente 2.500, 2.700 años. Sin embargo, esto es perfectamente aplicable a la actual situación, que de alguna manera la recalcaba esta auténtica teología, Jesús de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Y no podéis servir a Dios y al dinero. Y otra frase importante que salía en tu PowerPoint era sencillamente la que de Jesús: no sabéis que los jefes de hoy, tanto religiosos como civiles, tiranizan al pueblo y lo oprimen. Recuerdo que una vez en un sermón en mi pueblo pronuncié esta frase y una concejal del PP me dijo: usted es más político que sacerdote. Y no había hecho más que repetir la frase de Jesús. Entonces, en tercer lugar, sobre la religión, que también ha servido al capitalismo, y pongo aquí un simple ejemplo, es la religión que de alguna manera se exportó a América y a su descubrimiento, o mejor dicho, su conquista. Un teólogo, Bartolomé de las Casas, juntamente con otros, escribió un libro, Destrucción de las Indias, y luego otro libro, Historia sumaria y relación brevísima y verdadera de lo que vio, y escribió el reverendo padre Fray Bartolomé de la Peña, que es seudónimo de las Casas, porque no le dejaban publicar el libro anterior, denunciando las atrocidades que en nombre de la religión
y en nombre de la política y en nombre del poder imperial de los reyes católicos impusieron a Latinoamérica todos los latrocinios que todos de alguna forma conocemos. Por eso es posible elaborar una teología que responda auténticamente y critique profundamente y proponga una línea diferente a esta que la religión falsa ha prolongado a lo largo de siglos y que de alguna manera llegue a conseguir una auténtica solidaridad de los pueblos, que Jesús Valencia llama ternura de los pueblos. Se puede llegar a compartir, se puede llegar de alguna manera a hacer una auténtica solidaridad, y para eso, ¿qué teología necesitamos? En primer lugar, la teología no puede ser una teología anclada en la riqueza, anclada en el poder o anclada en lugares de poder, como puede ser, por ejemplo, el Vaticano, las curias, los lugares en los cuales se juegan las cosas siempre desde el poder y desde la verticalidad. La auténtica teología nace, la auténtica teología nace desde los pobres y para los pobres. Es decir, que los pobres son el único centro válido para elaborar una teología crítica y propositiva. Sin ellos no se puede hacer auténtica teología. Y en esto no hago más que copiar sencillamente lo que han subrayado con mucha relevancia John Sobrino, Ellacuría, etcétera, etcétera, ¿no? Y Óscar Romero, recientemente en proceso de canonización. Por eso en esta teología, la situación real de los pobres es el lugar necesario y central para elaborar una teología honesta, creíble y aceptable hoy. En segundo lugar, la opción liberadora por los pobres, su clamor por la justicia, son signo clave de los tiempos, una auténtica reflexión sobre la fe. Únicamente desde los pobres se puede hacer una teología que sea crítica. Y en consecuencia, aquellas teologías elaboradas por teólogos comprometidos desde los pobres, con ellos y para ellos, que cargan con su realidad, se hacen cargo y se implican en ella, tienen garantía de fidelidad al Dios de Jesús. Desde aquí llegamos a estas conclusiones críticas de la teología. En primer lugar, la riqueza capitalista es criminal porque atenta contra la vida humana, generando una creciente miseria. En segundo lugar, la causa de la situación de precariedad, de falta de empleo, de pobreza, desahucios, está en el mismo sistema capitalista, cuyo fin es la acumulación de beneficios. En tercer lugar, esta economía es estructuralmente perversa, pecaminosa, puesto que desprecia la justicia y hace de la injusticia su base de crecimiento. Es un atentado contra la vida global del planeta, casa de la humanidad, sometida al lucro y beneficios explotadores del mercado y del capital. En quinto lugar, es corrupta, porque estimula la corrupción de grandes bancos en sus negocios financieros, de políticos enriquecidos sin escrúpulos, de empresas que regulan empleos y salarios según sus beneficios y ampara fraudes y evasiones fiscales y recorta los servicios sociales más necesarios. Por fin, es alienadora porque con sus poderosos medios de comunicación impide la conciencia crítica e impone un pensamiento único. Y por fin, es deshumanizadora desde sus principios de beneficio a costa de todo. Pervierte los valores auténticos de la humanidad y se opone a la paz basada en la justicia, solidaridad, libertad e igualdad. Yo pienso que con esta crítica, evidentemente, el capitalismo es, en lenguaje teológico, un auténtico pecado. Y el lenguaje político, de la misma forma que Abraham Lincoln declaró ilegal la esclavitud, había que declarar ilegales a todos aquellos gobiernos y estados que provocan la pobreza. Por tanto, el gobierno español sería ilegal, según esta línea, ¿no? Y en ese sentido hay que denunciar a estos gobiernos que mantienen un sistema cuyas características simplemente son estas y que encubre después todo ello pues con diferentes argumentos y estilos, como por ejemplo ha ocurrido ayer con la detención de 6 personas en Francia, que precisamente en este momento de crisis, de recortes, momento crítico, justamente en este momento se detiene a 6 personas en Francia, como sabemos todos por lo que hemos escuchado en la televisión hoy concretamente. Esto tiene recursos muy válidos para ocultar esta corrupción, que es la auténticamente terrorista, y para favorecer o dar otra visión de las cosas tal como a ellos les interesa. Por tanto,
a partir de esta crítica, que como veis es profundamente radical y que difícilmente tiene una respuesta positiva, ¿qué se puede encontrar? La teología exigiría lo siguiente: creación de un orden social y económico justo para personas y pueblos. Insisto en personas y pueblos. No se puede pensar individualmente, hay que pensar solidariamente y también desde un pueblo auténticamente soberano. Cuidado de toda la creación y su desarrollo desde el misterio de la vida. La vida es algo profundamente misterioso, un instrumento del capital y de nadie. Tiene un misterio, una realidad muy concreta, profunda, que hay que respetarla y desde ahí hay que saber contratarla y conservarla. Ética en la política y economía, donde todo ser humano debe ser tratado humanamente, en especial los pobres. Desde ellos hay que comenzar. Y toda economía que no empiece desde los pobres es una falsa economía. Diversidad y solidaridad, valorando sin discriminaciones a cada persona y a cada pueblo, en sus derechos y con sus propios rasgos diferenciales, lo cual nos afecta muy directamente como Euskal Herria y, por supuesto, afecta a gente de África, de América, de Asia o de cualquier otro lugar del mundo. La consideración social de la propiedad privada. La propiedad privada puede ser lícita, pero mientras esté considerada socialmente, porque el mundo es para todos y no para unos pocos que disfrutan de ello mientras millones mueren de hambre. Y lograr y cultivar relaciones justas y equitativas entre personas y pueblos, desde la solidaridad, la justicia, el amor, como objetivo y estrategia de toda la economía. Es curioso cómo Torres, un economista importante nuestro, acaba diciendo que, en definitiva, la solución para el mundo está en el amor. Y él habla desde un punto de vista económico, el amor, que es compartir lo que tenemos, ser solidarios, ayudarse, protegerse, especialmente a la gente más débil, y erradicar las causas que provocan la injusticia. Eso es amor. No hay amor sin justicia. Por tanto, es normal que acabemos hablando del amor, porque sin ese amor auténtico, hermanado con la justicia, difícilmente se puede cambiar esta situación. Y por fin, esto nos llevaría a un estilo de vida diferente. Hay que cambiar el mundo, el sistema, la estructura, también hay que cambiar a las personas. Y para esto, un estilo de vida diferente en el cual, frente a la nación acumulativa, ser uno mismo en solidaridad. Frente a la dependencia y manipulación, la independencia y la comunicación crítica de personas y de pueblos. Frente a la dominación competitiva, la creatividad compartida. Frente al dominio e imposición, la justicia, la convivencia y el servicio. Y frente al orden mundial capitalista, un nuevo orden mundial, desde el principio esperanza, algo se puede hacer y mucho se va a hacer. Lo vamos a ver estos días concretamente. Y por fin la utopía, que en términos teológicos llamamos reino de Dios, pero que es un nuevo orden completamente distinto y diferente para la humanidad. Y por fin, apoyados en tres afirmaciones. La primera: estaba hambriento o hambrienta, preso o presa, desnudo, desnuda, y vinisteis en mi ayuda. Jesús de Nazaret. Superar la pobreza no es un gesto de caridad, sino que es un acto de justicia. Nelson Mandela. Y mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Galeano. Es lo que vamos a ver aquí estos días. Gente sencilla, como los que están aquí presentes, y los de mañana, como ha dicho Carmen, van a presentarnos las formas concretas de cambiar el mundo desde lo pequeño, sencillo y humilde. Por eso son jornadas abiertas a la esperanza, a la colaboración y a la solidaridad. Nada más. Eskerrik asko, pues atención.